a modo de resumen de lo que leímos hasta ahora en el libro Política para Amador de Sabater. En el capítulo 1 recordarán que Sabater dice que lo más propio del ser humano y lo que lo distingue de las demás especies biológicas es la capacidad de razonar, la razón. Y a la razón la define como la capacidad de crear convenciones, es decir, leyes que no nos vengan impuestas por nuestra biología, sino que nosotros mismos generemos y consensuemos. Para poner un ejemplo, cuando pasa una determinada cantidad de horas, nuestro cuerpo tiene una regla, una ley biológica que hace que nos dé hambre y necesitemos nutrirnos, ingerir nutrientes de alimentos. Ahora, por ejemplo, la ley vial que dice que cuando el semáforo está en rojo nos tenemos que detener, no está inscripta en nuestra naturaleza biológica. No es que esa ley tiene que ver con nuestro hígado, sino que simplemente la inventamos porque al inventarla generamos una regla que nos ayuda a convivir en la calle y bueno, a manejar nuestros vehículos preservando la vida y los derechos de todos. Exactamente en eso está pensando en Sabater, y no solo en reglas, por decirlo así, jurídicas o normas jurídicas establecidas en la ley o en la Constitución, sino también en todos aquellos acuerdos tácitos por los cuales somos una comunidad política. Por ejemplo, el lenguaje. En el lenguaje pasa muy frecuentemente que nosotros, por ejemplo, generamos palabras nuevas. Cuando eso sucede entre los adolescentes, a veces nuestros padres no entienden las palabras que nosotros usamos, así como nosotros por ahí no entendemos palabras viejas de ellos, ¿no? Hoy, por ejemplo, todos nosotros entendemos qué es streamear, pero por ahí un adulto mayor no tiene ni idea qué es, ¿no? Y si a vos te dicen pirulín, capaz que vos tampoco sabes qué es. Bueno, esa capacidad creativa de generar consensos y acuerdos simbólicos, instituciones simbólicas, convenciones, ciertas normas y cierta manera de estar juntos, es lo que Sabater describe en el primer capítulo. Esa capacidad es la capacidad que nos va a posibilitar ser una comunidad política. En el segundo capítulo, Sabater define a la política como el conjunto de las razones para obedecer o desobedecer una cierta norma, un cierto orden político, una cierta institución social. Pareciera que en la política hay un espacio de tensión entre la obediencia y la desobediencia, porque nosotros, al ser seres individuales, que nos damos cuenta que necesitamos a los demás y queremos compartir con ellos, pero de alguna manera también tenemos reticencia o resistencia a eso porque queremos afirmar nuestro propio deseo, ¿no? Y de alguna manera en esa tensión se puede dar un espacio de desatención a la norma social o a lo que el conjunto de la sociedad me demanda en un cierto momento. Por lo cual hay un orden político, pero ese orden político puede ser quebrado. Incluso Sabater piensa que a veces hay buenas razones para quebrar ese orden político. Justamente la política sería el arte de discernir qué razones son buenas y para qué, ¿no? Es decir, cuando la ley o cuando lo que la sociedad me demanda yo lo tengo que cumplir, o cuando sería más criterioso desobedecer. Por ejemplo, si estuviésemos en el contexto de la Alemania nazi y nosotros tuviéramos en nuestra casa refugiado a un judío que está escapando de la policía especial de la SS, y viniera la SS y dijera, ¿ustedes tienen un judío en esta casa? Nosotros tendríamos que responder sí o no. Tendríamos que responder no, tendríamos que mentir para proteger esa vida. Bueno, estaríamos quebrando el orden, pero por unas razones mejores. Exactamente en eso está pensando Sabater. A ese conjunto de razones en política le llamamos con un nombre especial, que es el nombre de legitimidad. Vamos a hablar más de eso en el siguiente video.